poder estar compartiendo este momento, y la introducción musical hoy consistió en un himno de 7 estrofas muy cortitas, pero que en todas se repetía una frase: paz, dulce paz. Y qué lindo fue que nos quede muy claro a través del poeta que esa paz tiene un origen en el Señor Jesucristo, que esa paz tiene sentido cuando Cristo está en nuestra vida, que sin el Señor Jesucristo no solo no tenemos y no somos nada, sino que es imposible contar con paz. Y luego sí escuchamos ese himno tan hermoso, el himno 151. Y qué hermoso es esa afirmación de que Cristo es todo para mí. No importa si hay tempestad o hay calma. El poeta decía: Él es mi gozo, es la vida, es la paz. Él es el camino, Él es la verdad. Y queridos hermanos, esto tiene que ver mucho con el tema que el Señor puso compartir hoy con ustedes. Y abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 4. Es el capítulo que hoy nos toca. 2 Corintios capítulo 4. Llegamos a este capítulo habiendo dejado atrás 3 capítulos. Cuando uno aborda esta epístola y se encuentra con el capítulo 1, uno percibe que en el primer capítulo Pablo nos trata de explicar el consuelo de Dios para los planes de la vida del ser humano. Cuando uno llega al capítulo 2, uno observa que hay consuelo cuando Dios trata de restaurar a todos los santos que se equivocan, que pecan, que se desvían del camino, pero que en él hay una compasión y una fidelidad tal que busca restaurarlos. Y eso para Pablo trae consuelo. El mes pasado, cuando vimos el capítulo 3, uno descubre que el consuelo de Dios tiene sentido en el ministerio de Cristo, este nuevo ministerio que Pablo lo llama el del pacto, porque tiene que ver con nuestra relación directa con la obra de Jesucristo en la cruz, obra que fue la que trajo nuestra paz. Y cuando llegamos al capítulo 4, él también nos habla de un Dios que nos quiere dar consuelo, pero en este caso en el ministerio del sufrimiento por Cristo. Vamos a leer los primeros versículos. Por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendámonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Queridos hermanos, 6 versículos
que seguramente van a llevar un montón de minutos, pero tratando de controlar la hora, vamos a tratar de entender qué es lo que Pablo está pretendiendo al escribirle a los hermanos en Corinto. Lo primero que Pablo está tratando de hacer es que aconsejar que no tenemos que subestimar nunca al enemigo. En el ámbito espiritual nosotros sabemos que tenemos un enemigo que es Satanás. Y me parece que muchas veces el cristiano, a lo largo de la historia, ha cometido un error y es subestimar el poder que tiene el enemigo. Por supuesto que Cristo es más poderoso. Ya le venció. Por supuesto que Dios es más poderoso. Pero el enemigo realmente tiene poder. Y creo que en este capítulo, a lo largo de todo el capítulo, él precisamente está tratando de dar vestigios para que podamos comprender las artimañas, las estrategias y cómo defendernos. ¿Para qué? Para sentirnos consolados y fortalecidos por el Señor. Es interesante la manera en que él empieza este capítulo, porque él está hablando de que nosotros tenemos este ministerio. Ese ministerio tiene que ver con lo que él habló en el capítulo anterior, que ya lo hemos visto el martes anterior. Un ministerio basado en el nuevo pacto. ¿Por qué se destacaba? Porque todos estos problemas internos que nosotros solemos tener, el miedo, la hostilidad, la tensión, la vergüenza, pueden manejarse de una manera distinta si nosotros le damos lugar a Cristo en nuestra vida. Si nosotros le damos a Cristo el control de nuestra existencia. Si nosotros confiamos en su amor, en su cuidado y en la gran misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros. Cuando yo era joven, cuando empecé los primeros pasos en los caminos del Señor, circulaba un folleto, una literatura que hoy en día sí, se sigue usando y que a veces la vemos, representaba la vida con un círculo y fuera del círculo había una cruz, dando a entender que el hombre natural, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, tiene a Jesucristo por fuera de la vida. Y ese es el hombre natural. Pero luego, a través de otro dibujo, representaba la vida del cristiano. Pero había dos figuras. La cruz ya estaba dentro del círculo, pero dentro del círculo había una pequeña sillita. Y la silla representaba el trono, el control. Y la crucecita estaba dentro del círculo, pero estaba fuera del trono. ¿Y qué había en el trono? Había una del ego, el yo, mi decisión, y eso representa al creyente carnal. ¿Cómo se solucionaba el problema de la carnalidad? Dejando a Cristo tomar el control. Y eso es un poco lo que Pablo está tratando de hacernos entender. ¿Cómo podemos realmente tener libertad para concentrarnos en el ministerio? En este ministerio que Pablo hace referencia. Porque él lo dice en el versículo primero. Así que, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no tenemos que desmayar. Es interesante la manera en que él se refiere este ministerio. La palabra que originalmente utiliza es una forma de hacer valer este tipo de ministerio. Hacernos pensar en la calidad que tiene este ministerio. Y cuando se refiere a este tipo de ministerio, se está refiriendo al ministerio del nuevo pacto que vimos el martes anterior. ¿Y cuál era ese pacto? Era el pacto donde todos los velos se quitaban, donde uno podía volverse al Señor, identificarse con el Señor y ver a través del Señor
¿Cuál es el deseo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas? Es el de ser cada vez más parecidos a Él. Por lo tanto, vernos a través de un espejo, no con el velo, sino permanentemente verlo a través de siendo Él el que controla nuestra vida, siendo Él el que está sentado en el trono. Hermanos, en ningún caso Dios ha tenido intención de que nuestros errores produjeran condenación en nuestra vida. Al contrario, cada vez que cometemos un error, es una oportunidad para aprender. Es una experiencia de aprendizaje que nos lleva al crecimiento, nos lleva a la restauración, nos lleva a tener una relación nueva y renovada con el Señor Jesucristo y con su fortaleza. Dado que Dios es tan misericordioso, nos ha dado este ministerio y quiere que no nos desanimemos, aún cometiendo errores. Por eso Pablo nos reconforta diciendo, no desmayemos. Por la misericordia de Dios nos levantamos y seguimos adelante. Así es lo que Pablo le está tratando de decir a los hermanos en Corinto. Cualquier forma que sea la que adopte nuestro ministerio tiene que llevar las características de este nuevo pacto. ¿Cuál es la característica de este nuevo pacto? La sencillez. Porque Cristo era sencillo. La libertad, porque Cristo nos hizo libres. Y la eficacia. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado de su Santo Espíritu. Y teniendo su Santo Espíritu, nosotros podemos tener una vida diferente. Por eso Pablo escribe en estos términos, en el versículo 2, él dice, más bien hemos renunciado a los caminos secretos. Qué interesante la expresión que usa, caminos secretos y vergonzosos. Pablo dice, no usamos engaño. Pablo dice, no falseamos la palabra de Dios. Al contrario, él dice, exponemos claramente la verdad. Y por eso dice, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. O sea que la manera en que Pablo nos está diciendo que tenemos que comportarnos tiene dos aspectos. Y él lo expresa primero desde el punto de vista negativo. Hermanos, tenemos que renunciar a ciertas cosas. Pablo la tiene muy clara. Caminos secretos y vergonzosos. Fuera el engaño. Fuera la falsedad. Fuera la simulación. Para que Pablo diga esto en el primer siglo, algo él estaba percibiendo. O sea que en la época de Pablo ya había hombres, seguramente también mujeres, que se sentían con la necesidad de producir resultados visibles, rápidos, tal vez instantáneos, para parecer exitosos en su ministerio. Es decir, Pablo percibía que había algunos que se querían destacar y de esta manera destacar su ministerio. Pero ¿cómo lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo utilizando herramientas que él no consideraba correctas. Las llama secretas y vergonzosas. No importaba si el ministerio era público o privado. Indudablemente Pablo percibía que lo que había en el corazón de ellos es que el creer que el éxito dependía de algún logro que sea visible. Por eso él usa esas expresiones.
Cuidado los caminos, cuidado las herramientas, cuidado las estrategias para producir un resultado deseado. Es duro, pero Pablo se lo dice para que entiendan cómo Dios quiere tratar a cada uno de sus hijos. Yo creo que no hay mucha diferencia con lo que hoy se ve en el cristianismo. Tal vez no usamos esos términos, caminos secretos y vergonzosos, pero hoy hay muchas tácticas que no sé si Dios las aprueba. Hoy se usan mucho trucos psicológicos, tácticas de presionar. Se apela a las emociones, a las súplicas que buscan conseguir algún cambio. Tal vez hay iglesias que utilizan demasiado la mano dura con tal de lograr un éxito en el menor corto tiempo posible. Me imagino hoy en día cómo Dios debe ver la manera en que el Evangelio está siendo proclamado. No creo que Dios esté en contra de la publicidad, por supuesto que no, pero creo que en un uso legítimo, con un fin informativo, pero a veces el Evangelio se promociona de una manera que no busca exaltar a Cristo, busca el éxito en la iglesia, el éxito en esa congregación. Y creo que el Señor Jesucristo fue muy claro cuando Él escribió ahí, y lo cita Mateo en el capítulo 23, porque el que enaltece va a ser humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y creo que Pablo siempre fue muy sencillo en la manera en que él anunció y proclamó el Evangelio. Y creo que cuando uno ve la vida de Pablo, encuentra a un siervo de Dios que renunció a cualquier estrategia extraña, truco psicológico, para poder obtener un resultado que impresione a los demás. Yo creo que él tal vez lo usó en algún momento de su vida, en sus días de fariseísmo. Me imagino que él se habrá valido de herramientas así, pero por un tiempo, hasta que se convirtió al Señor, hasta que conoció a Cristo, hasta que encontró el nuevo pacto. Y después su vida cambió. Se negó a practicar el engaño. Como otras versiones traducen, la astucia. Muchos usan de la astucia para pretender convencer que se necesita a Jesucristo. Me parece que no hay nada más errado que lo que realmente enseña la palabra de Dios. El Evangelio se tiene que transmitir con principio, con autoridad, con moral, y no de una manera coercitiva. Y lamentablemente hoy el Evangelio a lo largo de todo el mundo se expresa de una manera que en lugar de atraer a las personas termina ahuyentándolas. Creen que el fin es bueno, pero en el fondo no es lo que realmente trae fruto para la gloria de Dios. Me imagino en la época del Señor cómo habrá costado volcar las palabras que Cristo enseñó en forma escrita. Me imagino en los tiempos de Pablo, cómo seguramente eran pocos los escritos disponibles en el primer siglo. Me imagino
como Pablo percibió que ya había una distorsión en el significado de la Escritura. Para él, o bien la Escritura se estaba cambiando, o bien la Escritura no se cambiaba, pero había una mala aplicación de la verdad. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, cuando él menciona a Himeneas y Fileto. Dice, quienes enseñaron que la resurrección ya había pasado. No negaban la resurrección, pero alteraron la palabra. Y probablemente el resultado de enseñar una verdad alterada o parcial fue una táctica que en el fondo trajo confusión y dolor, y Pablo la tuvo que censurar. Hermanos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Pablo con este ministerio que nos toca a nosotros? Que no es necesario jactarnos a nosotros mismos y no es necesario apreciarse a sí mismo. Este ministerio tiene que estar caracterizado por la sencillez que hemos aprendido de Cristo. La sencillez que aprendimos de Cristo nos lleva a entender que Satanás se aprovecha de nuestra carne, que es débil, a veces para falsificar la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros forzamos y queremos el éxito. Y llamamos éxito en virtud de nuestro criterio, cuando tal vez no es lo que el Espíritu Santo llama éxito. Tendríamos que pensar en nuestras tácticas, en las nuestras y en la que vemos a nuestro alrededor. Porque muchos cristianos jóvenes y a veces inmaduros se pueden dejar llevar y arrastrar por estas tácticas. Pablo dice en el capítulo 10 de esta misma epístola, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Creo que a lo largo de la epístola Pablo quería dejar en claro que puede haber un aspecto negativo en nuestra manera de encarar este ministerio delante de la presencia de Dios. Pero también hay un aspecto positivo, no nos quedemos con lo negativo, nos quiere dar consuelo. Y dice en el versículo 2, exponiendo claramente la verdad. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre a la vista de Dios, exponiendo claramente la verdad. Hermanos, lo que tiene que caracterizar nuestro ministerio, nuestra enseñanza, nuestra predicación, es un método único e invariable, la declaración abierta de la verdad. No se necesita otra cosa que declarar abiertamente la verdad. La verdad es tal como Jesús es. Jesús es radical. Jesús es sorprendente. Jesús es maravilloso. Jesús es universal. Y tan importante y relevante para la vida del ser humano, que no necesitamos ni trucos, ni estrategias, ni artimañas para convencer o hacer efectiva nuestra tarea de divulgar al Señor. El tema más cautivador que se conoce es la verdad de cómo es Jesucristo. Pero no solo la verdad de cómo es Jesucristo, sino la verdad de cómo somos nosotros mismos.
aún en nuestros niveles más profundos. Por eso Pablo dice, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre. La conciencia se usa aquí como la voluntad del espíritu humano en contraste con esa entidad más flexible que es la voluntad del alma. Todo hombre y toda mujer sabe qué debe hacer, lo haga o no lo haga. Esa conciencia profunda que tenemos cada uno de nosotros, que se necesita para ser la persona que admira al Señor, no que se admira a sí mismo. Apelar a la conciencia, hermanos, es una manera de tratar de capturar al hombre en su cuerpo, alma, espíritu, en la forma mental, emocional y aún en la voluntad. No apunta solo a un acuerdo intelectual. No apunta a un compromiso emocional, a todo, integral. Así es como Dios trabaja en la vida del ser humano. Pero esta tarea del Espíritu Santo, por más que nos guste ver resultados inmediatos y visibles, no siempre es así. Aunque a veces no comprendamos, a veces hay que dar tiempo. La semilla requiere de tiempo. Cuando la semilla se planta, no todas brotan rápido. A veces nos gustaría ver cambios en aquellos que nos rodean, pero hasta a veces corremos el riesgo de forzar los cambios. Corremos el riesgo de insinuar que tenemos que ver estos cambios. Pero no va a haber cambios reales si no se comprenden. Si no se comprenden porque no comprenden la verdad. Y la verdad significa reconocer a Dios tal cual es, pero también reconocernos a nosotros tal cual somos. Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos. Y la verdad que a veces valora lo que hacemos, pero a veces trata de corregir cosas. Y los tiempos no los podemos controlar nosotros. Este nuevo pacto quiere decir que todo viene de Dios. Significa que el ojo interior del alma está mirando a Dios. ¿Por qué mira a Dios? Porque es Dios quien da el poder. Es Dios quien da el recurso. Es Dios el que hace que el ministerio sea eficaz. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, somos libres para ser un instrumento en las manos de Dios. Y ese es el ministerio del nuevo pacto que puede alcanzar al mundo. Que el mundo vea al Señor trabajando en nosotros. Aunque lleve tiempo. Pero que vean nuestro crecimiento. Que vean nuestra madurez. Ahora, cuando no se ve el crecimiento y cuando no se ve la madurez, ahí es cuando Pablo apela. Tal vez el problema es que no le estamos dando lugar realmente al Espíritu Santo.
O sea, ese velo otra vez está dando vueltas. Estas realidades de nuestra vida que son desagradables nuevamente se entrelazan con nuestras decisiones. Este velo con todos los efectos. Y él está pensando nuevamente en el velo. Idealmente, si Dios es el responsable de los resultados y desea que todos los hombres se salven, algunos dicen entonces, siempre que se predica el Evangelio tendría que haber muchas respuestas. Pero Pablo dice, pero no es así. No es esto lo que está pasando, dice Pablo. Pero entonces, ¿qué está pasando? Y él lo dice. Versículo 3 y versículo 4. Y si nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Otra vez el velo. Pero esta vez no de los cristianos. Los incrédulos también tienen un velo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Una vez más aparece el velo del orgullo en esta discusión. Pero esta vez no es nuestro, hermanos. Tranquilos, respiremos un poco. Sino los hombres y las mujeres del mundo que enfrentan las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Jesucristo con un velo. Pablo aborda esto más de una vez, este fenómeno que él llama vida para la vida y muerte para la muerte. Para algunos vida, para otros muerte. Muy duro, pero es la realidad. Estos últimos, los que están velados, no ven nada bueno en las buenas nuevas. Hay un velo en sus mentes que oscurece la capacidad de percibir la verdad. Nosotros, nuestra obligación es llevar la verdad. Y nos sentimos mal. A veces nos sentimos mal porque la iglesia está vacía. Y a veces nos sentimos mal porque no vemos que los hermanos vienen, pero nuestra obligación es llevar la verdad. Hay un velo en cristianos y en incrédulos. Para los incrédulos el Evangelio les parece poco realista. Como nunca el Evangelio se está proclamando, como nunca el Evangelio se está difundiendo a través de los medios de comunicación. Pero para el mundo el Evangelio está alejado de la realidad. Para el mundo creen que el Evangelio solo es para aquellos que tienen una cierta veta de religión en sus vidas. ¿Y cuál es la perspectiva de estos hombres y de estas mujeres? La ilusión. Porque Satanás ciega el entendimiento para vivir de ilusiones. Y acá es donde nosotros como cristianos nos damos cuenta que hay un enemigo afuera. Y Pablo lo dice, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento. Como siempre, Satanás usa el orgullo para cegar los ojos. Hombres y mujeres que nos rodean están viviendo seguros de su propia capacidad de manejar la vida. Pero muchos cristianos carnales también, lamentablemente. Muchos incrédulos están seguros que tienen lo que necesitan para resolver todos sus problemas, hermanos. Pero lamentablemente muchos creyentes carnales también. Para los del mundo que están cegados, Jesús no es imprescindible.
Para ellos Jesús difícilmente es digno de ser considerado o de ser tenido en cuenta. No lo ven en el centro de la vida. No lo ven en el centro de las decisiones. Lo ven lejano a sus realidades. Y nosotros no tenemos que entrar en discusión, porque nosotros no los vamos a convencer. Nuestra tarea es simplemente llevarles la verdad. Jesús es el Señor. Y por más que no lo reconozcan ahora, en el nombre del Señor se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en los abismos, debajo de la tierra. Y toda lengua va a tener que terminar confesando que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, el ser humano no puede esquivar. Decide la vida o la muerte. Tenemos que orar por aquellos que están en ceguera espiritual. Una lectura de este pasaje nos explica por qué la gente no quiere pensar en Dios. Están cegadas. Escuchan y lo rechazan. Están cegados. A veces cometemos el error de llamarlos incrédulos y pensamos que son incrédulos porque no creen en el Evangelio. Pero saben, hermanos, es mucho peor. Porque hay otra cosa que no han creído antes de escuchar el Evangelio. No han creído en la realidad. No han creído en cómo son las cosas realmente. Y eso es lo peor. Porque no creen en la realidad de sus vidas. Es que cuando llega la luz del Evangelio, no creen en la luz. No creen la buena nueva. Y rechazan el Evangelio. Como escuchábamos en la oración de Aldo, la importancia de predicar el Evangelio. El Dios de este mundo, el enemigo nuestro, los ha acostumbrado a vivir con éxito. ¿Y qué es vivir con éxito? Vivir de ilusión en ilusión. Cada ilusión, ellos lo toman como realidad. Y así viven. Y así está el mundo. Pero tristemente, algunos cristianos carnales también. Muchos hombres y mujeres no están dispuestos a afrontar la vida tal cual es. ¿Por qué se alejan del Evangelio? Porque al alejarse del Evangelio, hermanos, niegan que tienen que examinar sus vidas con la verdad. Es decir, de una manera realista. Entonces prefieren el escapismo. Para ir terminando, queridos hermanos, el secreto es ser como Dios. Dejar que el Espíritu Santo modele nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Cuando Él dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el secreto es que si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo y nos confrontamos con la imagen del Señor, no con un velo, el Espíritu Santo nos va a transformar de gloria en gloria, como una imagen, a la imagen de Cristo, pero a su vez la imagen de Cristo es la imagen de Dios. O sea que en el fondo, el secreto de todo hijo de Dios es ser como Dios. Y el hombre que dice, la mujer que está alejado de Dios, dice, no, déjame ser como yo soy.
Déjame ser yo mismo. Y ahí está el gran problema. ¿Cómo aprendimos nosotros a ser como el Señor? Despojándonos de nosotros mismos, humillándonos, arrepintiéndonos, reconociendo que somos débiles. Queridos hermanos, Pablo termina los 2 versículos porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Es mi ruego que nuestras vidas se caractericen por predicar a Cristo como Señor. Y si al predicar a Cristo como Señor nos toca predicarnos a nosotros mismos, que en realidad prediquemos que nosotros somos siervos por amor de Jesús. Y esto nos va a ayudar a entender que de las tinieblas resplandece la luz. Porque así como Dios lo hizo en la creación y lo vemos en Génesis, Él puede que en nuestros corazones iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Conocer la gloria de Dios en la medida que vemos el rostro de Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad, queridos hermanos. Por eso cuando Jesús ahí se expresa en Juan capítulo 6, que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Hermanos, Él nunca nos va a echar afuera por nuestros yerros, por nuestras caídas, por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas. Nunca. Él nos va a sostener, Él nos va a curar, Él nos va a vendar, Él nos va a levantar, Él nos va a consolar, Él nos va a dar luz, Él nos va a dejar quitarnos el velo para verlo un poco más a Él. Él nos va a ayudar a entender este ministerio que puso en nosotros, para que simplemente transmitamos la verdad. No solo la verdad de la Biblia, la verdad de nuestra vida. Basta de esconder las cosas. Basta de pintar otra cosa. Basta de anunciarnos a nosotros mismos. Anunciemos a Cristo. En la medida que anunciemos a Cristo, nuestras vidas van a cambiar. La vida de otros pueden cambiar, no por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que esta gloria nos cambie. No para sentirnos orgullosos, sino para que el Señor sea honrado y glorificado en nuestras vidas. A Él sea la gloria, hermanos. Amén.